no vamos a tener un espacio presencial, salvo excepciones que tienen que ver con los horarios, ¿sí? Por ahí hay un profe que falta, y esto también es para tener en cuenta, por ahí puede pasar que a lo mejor un profe de ustedes falta un día, por el motivo que sea, y capaz que de ahí, cuando hay un huequito, y si yo puedo, esencialidad de esta materia. Pero el primer detalle a tener en cuenta es que esta materia no va a tener, por el momento, la presencialidad. Nos invita, de alguna manera, a estar muy atentos a el Classroom, obviamente, al grupo de WhatsApp que yo armé, y a los encuentros virtuales. Entonces, esta materia, adelantando de qué se trata, porque a lo mejor ustedes no tienen ni idea, o sí, no sé más o menos, no va a tener presencialidad, pero puede llegar a pasar que a lo mejor ustedes dicen, bueno, no sé, tienen matemática, y no sé, bueno, horario de matemática, no sé cómo se llama la materia, a lo mejor ese día el profe por algún motivo no viene, u otro profe, y si yo puedo, capaz que aparezca por ahí de sorpresa en algún momento. Pero como no vamos a tener presencialidad, estar atento a los medios de comunicación. Cualquier cosa, como les decía también recién, si por ahí usted dice, no, bueno, profe, me dice un compañero que no puede estar en la virtualidad, también después cuando termine la clase, yo voy a poner en Classroom un material para que ustedes también vayan avanzando, y ya les voy a explicar un poquito cómo el desarrollo de estas clases. Bien, hasta el momento, ¿una pregunta, una duda? ¿No? Yo por ahí veo, estoy así como viendo por todos lados porque quiero verlo a todos. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de una introducción a la materia, pero en realidad la introducción a la materia no la voy a dar, yo me hablar 40 minutos, pero sí la vamos a hacer entre todos. No sé si ustedes se fijaron, alguno habrá leído, cómo se llama la materia, cuál es el nombre. ¿Nadie lo vio el nombre? Bioética. Bioética y cuidado de la... Bien, bioética y cuidado de la vida. Si nosotros decimos bioética y cuidado de la vida, más allá de esto que yo les decía que está dentro de las materias de formación cristiana, pero que no es formación cristiana, ¿ocurre o qué temas se les ocurre que puede tratar esta materia? Que tiene una materia que no es, por ahí no es, sí, obviamente que historia también, pero es una materia que tiene mucho más de diálogo, porque no trabajamos, como les decía recién, sobre una cuestión histórica de libro, sino que vamos a trabajar un poco más de nuestra realidad. A ver, vamos a empezar por un ejercicio. Siempre cuando tratamos de identificar alguna palabra que no sabemos qué significa, la dividimos, ¿sí? Bueno, dividamos la palabra bioética. El prefijo bio, ¿qué significa? Vida. 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 Por ejemplo, biótico, ¿sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. ¿Y la palabra ética? Ética. Ética. ¿Qué significa la ética? ¿Alguna vez dijeron a ustedes que no tienen ética? Lo que está bien y lo que está mal. Con la conducta. Bien, a ver, alguien dijo, se me amontonaron las dos respuestas. Francisco, Creo que tiene que ver con la conducta. Bien, ¿y Franco? Que lo que está bien y lo que está mal, digamos, los parámetros. Bien, perfecto. Cuando hablamos de ética, aparte una materia que creo que sí tiene presencia, no sé bien, que es filosofía, ¿sí? La materia de filosofía, como lo dice la palabra, es el amor a la sabiduría. ¿Y por qué digo esto que ustedes van a tener esa materia? Porque quizás ustedes van a decir, bueno, profe, pero esto tiene un poco que ver con filosofía. Sí, sin ser filosofía, todo tiene que ver con el descubrimiento de la verdad. La ética es una rama de la filosofía, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la filosofía, la lógica, la antropología, entre otros parámetros de la filosofía, vamos a
como bien dijeron sus compañeros mencionaron 3 palabras, dijeron muchas, pero son 3 palabras que nosotros vamos a tomar como referencia. Francisco dijo conducta. ¿Sí? Lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de ética, hacemos referencia a la rama esta de la filosofía que trata de buscar la fundamentación de las cosas que hacemos y por qué le vamos a dar esa categoría de bueno o malo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, desde la bioética, es vida, ¿sí? Pero no vamos a ver la vida desde la vida animal, desde la psicología o desde la historia. Vamos a trabajar, como bien dijo el compañero, la conducta del ser humano. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la persona? Ya vamos a ver la diferencia. Pero no solamente qué hace, desde el punto de vista del diario, tomar mate, ir al colegio, pelearse con sus papás en un banco, por ejemplo. No vamos a preguntarnos solamente qué hace el hombre, sino vamos a tratar de hacer una reflexión acerca de qué el hombre, pero sobre todo si lo que hace el hombre puede ser considerado bueno o malo. Y en ese sentido, sin entrar, como les decía, en la filosofía, nosotros lo que hace la persona, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, ponemos para trabajar ahora una conducta, ¿sí? ¿Y definirían una conducta? A veces uno dice, bueno, una conducta, ¿qué es una conducta? Como yo les decía recién, algo que el hombre hace, ¿no? El hecho de que ustedes estén acá, que yo esté hablando, que alguno esté pensando en lo que yo estoy diciendo o esté pensando en otra cosa, es una conducta. ¿Alguien se anima a explicar qué entienden por conducta? Esto es cuestión de animarse y tratar de ver qué hay en la cabeza de cada uno para tratar de llegar a un conocimiento, como les decía recién, que no es tan filosófico, digamos, del pensamiento, sino que va a ser más bajado a la realidad. ¿Qué es una conducta? Sería como el comportamiento que tiene el ser humano. Bien. El comportamiento. ¿Qué característica tiene la conducta? Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿sí? ¿Ustedes me están viendo? Sí. Bien, de la conducta. Es lo mismo que, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo les decía esto, ¿sí? Ustedes me ven, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden ver, sí, ver, sería. ¿Ustedes pueden ver lo que yo estoy pensando en este momento? No. No, no. Sería como que uno observa. Y bien, Iván, perfecto. La conducta tiene una característica que es observable. O sea, si yo agarro, no sé, el celular, o si ustedes, no sé, se acomodan la remera, yo lo estoy viendo que ustedes, ¿sí? Entonces, la primera característica que tiene la conducta es que es observable, o sea, yo lo puedo ver, ¿sí? A diferencia de lo psicológico del pensamiento, que todavía ninguno hace telequinesia para poder estar adivinando qué está pensando, aunque a veces uno cuando hace un gesto, o no sé, o mira para arriba, o mira para el costado, uno puede deducir qué está pensando sin saber lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, la conducta es el objeto de estudio de la bioética. ¿Y qué es la conducta? Es la respuesta observable, algo que yo veo, ¿de quién? ¿Quién? Nosotros no vamos a analizar la conducta de los animales, sino que vamos a analizar la conducta de los humanos. bien. La conducta de la persona, o sea, de cada uno de nosotros. Y esto es importante porque por ahí parece, cuando yo presento la materia así, voy a decir, ay, esto es un juicio, yo la voy a estar mirando y voy a decir, lo que está haciendo está mal. No, porque en esta materia lo que vamos a trabajar justamente es el abordaje de la conducta. No estamos haciendo un juicio de valor. Nadie tiene, ¿cómo se dice? Se fue la palabra. Nadie tiene el derecho moral, esa sería la palabra, de juzgar a otro.
sí podemos hacer, por ejemplo, un análisis de la conducta de un ser humano a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo voy caminando, un ejemplo muy simple, ¿sí? Si yo voy caminando por la calle y veo una billetera, ¿sí? Nos pongamos en esa situación. Voy caminando por la calle, voy a una billetera que está llena de plata, y me agacho y la levanto. ¿Qué respuestas posibles pueden existir a partir de esa situación? Veo la tarjeta de crédito y ya trato de encontrar a la persona que tiene la billetera. Bien, Hacer algo perfecto. bien ¿Cómo? hacer algo bien o hacer algo mal. Bien, hacer algo bueno o hacer algo malo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con lo bueno y lo malo? A veces lo que uno considera bueno, para la otra persona no lo es. Por ejemplo, me fijo en la tarjeta de crédito y veo de encontrar al dueño, ¿sí? ¿Y qué pasaría si a esta situación, que parece muy cotidiana, de ir caminando por la calle, encontrarme una billetera, hablo, esta persona es tal, la llamo, se lo devuelvo. Pero ¿qué pasaría si yo a esa situación, a esa circunstancia de la vida, le agrego como un condimento que condice? Imagínense que ustedes van caminando por la calle, encuentran una billetera, y ven que tiene mucha plata, que tiene tarjeta de crédito, y que después cuando llegan a su casa, les llega una boleta de que deben, no sé, 4.000 pesos de luz. ¿Esa situación condiciona lo que ustedes vayan a hacer? Y depende cómo sea de persona, o sea, no nos justificaría que porque deba mucha plata le tengas que usar la plata del otro, sería. Bien. Ahí tiene que ver justamente con lo que vamos a mencionar mucho, que tiene que ver justamente con los valores o los principios que cada persona tiene. Vieron que por ahí los comentarios, cuando que encuentra, no sé, tanta cantidad de plata y los devuelve, muchas veces los comentarios salen de, uy, pero ¿por qué lo devolvió? ¿Por qué no se lo quedó? ¿Qué tiene que ver eso con lo de la conducta? Justamente, que es el objeto de estudio de la bioética, está atravesado, ahí entra Gonzalo Páez. Todo lo que nosotros hacemos está dado decisiones, ¿sí? Entonces, y no solamente que está atravesado por decisiones, sino que también está atravesado por principios y valores. ¿Qué pasa con esto? ¿Alguien se anima a decir algún valor? A veces nos sale más decirlo que definir a los valores. Un valor que ustedes tengan, o que se reconozcan como que tienen ese valor. A veces somos más fáciles de reconocer lo malo que tenemos que lo bueno, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, sí. Un ejemplo podría ser que ser respetuoso. Bien, sí, perfecto. El respeto es un valor, porque es un principio que guía no solamente mi conducta, sino también mi pensamiento en algunos casos. Si yo respeto a una persona, sea la persona que sea, yo no voy a pensar en hacerle mal a esa persona. Pero lo que estamos nosotros tratando de identificar es que la conducta está atravesada por principios, valores, pero también todo lo que nosotros hagamos va a estar condicionada por el medio. Por eso, como bien decía el compañero recién, la conducta es observable, o sea, yo veo algo, ¿sí?, de alguien que está haciendo algo, al ver, ¿sí?, yo puedo identificar que esa persona puede estar o reaccionando a un entorno, ¿sí?, o reaccionando a una necesidad. Recién, Enzo, si no me equivoco, tomó un poco de agua, ¿sí? O Iván, que está tomando ahí un té, un café, no sé, en ese vaso tan bueno que se ve desde acá.
No, son más. Esa es una necesidad. ¿Ah? Buenísimo. Lo que ellos hicieron es una necesidad física, o hasta incluso pasa por los argentinos una necesidad vital, ¿no? A veces uno dice, no puedo estar sin el mate, no puedo estar sin tomar, no sé, coca, o no puedo estar sin tomar cualquier bebida. Pero hay que diferenciar la conducta de una acción humana. Respirar, por ejemplo, es una acción, uno respira. Si uno puede estar pensando, voy a respirar, no voy a respirar, y capaz que si respiro, voy a seguir viviendo, y si no respiro, me voy a morir. Esa referencia o esos pensamientos uno no lo hace cuando hace una acción, ¿sí? O esta declaración, porque a veces uno confunde la acción con la conducta. Una acción es, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un tic y se toca la oreja. La conducta es un medio que rodea, ¿sí? Bien. ¿Y qué decía recién yo con respecto a la conducta? La conducta está atravesada por principios, por valores, por decisiones, ¿sí? Bien. Eso que nosotros decidimos que puede ser bueno o puede ser malo. ¿Y de qué va a depender la categoría, entre comillas, de bueno o malo para ustedes? A ver. De lo que piense cada uno. De lo que piense, bien. Entonces, si lo pensamos, o sea, de lo que cada uno va razonando. Sí, Claro, ¿qué los más? valores de uno. Los valores, la razón, la racionalidad, los valores. Dependiendo si perjudica al otro o no. Bien, la consecuencia, eso es muy importante. Las conductas de cada uno, las decisiones tienen consecuencias. Perfecto. Y nos está faltando muchos elementos que lo vamos a ir descubriendo a medida que pasen las clases. Uno que es muy importante. De la moralidad. Un elemento... ¿Cómo, Vicky? Pensé que no estás hablando justo de la moralidad de cada uno. Bien. Ahí íbamos a ir, justamente. ¿Alguien sabe o se anima, no sé, Vicky que lo dijo, a explicar qué entienden por moral? Porque, bueno, parece mi gata acá, está haciéndome compañía. Hay una diferencia entre la ética y la moral, que eso lo van a leer para la próxima clase. Pero la moral, ¿alguien significa o alguien tiene por ahí, no sé, es un diccionario porque cada vez usa menos, pero si lo quieren buscar así, alguien que no esté usando el celu, si lo quieren buscar no hay ningún problema. ¿Qué es la moral? Y no es lo que cada uno... Está bien. A ver, Vicky, se te fue el micrófono. no es lo que cada uno ve como bueno, tipo, a alguno le puede parecer bien comer carne, a otro no, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Bien. No sé si alguien quiere decir algo más. Fíjense, la palabra moral viene del latín, que significa mores o morada, como un lugar, ¿sí? Y tiene que ver con aquellas normas que y justas, ¿sí? Buenas y justas. Cuando hablamos de ética y de moral principalmente, siempre hablamos de un punto de vista positivo. Las normas que consideramos buenas y justas. Aquellas normas que no son ni buenas ni justas son malas, podríamos llegar a decir, ¿sí? Bien. Por ejemplo, a ver, ¿alguna norma que ustedes consideren buena y justa? Norma de la familia, norma del colegio, norma de la sociedad. Después vamos a hacer la diferencia entre una norma, la ley, dentro de lo que es la bioética, también hay parte de la bioética del derecho, ¿no? No puedo hacer lo que quiera yo. Yo sé que si yo mato a alguien, el Código Penal me va a juzgar ante un juicio y todo. Pero, ¿alguna norma que se le ocurra que es buena y justa? Bueno, en el caso de la casa, por ejemplo, que
se tenga que trabajar clave, sí que sea el trabajo bien distribuido, por ejemplo, no sé si parece. Perfecto. Bien, y tiene que ver con lo que justamente decías vos, Enzo, recién hace un ratito, que si yo, por ejemplo, administro las actividades dentro de mi casa, las consecuencias negativas se van a reducir, porque las consecuencias negativas van a ser, por ejemplo, si nadie cocina, si nadie limpia, si nadie atiende el teléfono, si nadie, no se pone a cargar la computadora, por decir algo, ¿qué va a pasar? Negativos, entonces, no vamos a tener para comer, va a estar todo sucio, entonces tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Bien, perfecto. Acomodar la casa es una norma que algunos consideramos, yo ahora no tanto porque tengo mi casa, éramos chicos, cuando éramos adolescentes, consideramos que era una norma debatible, ¿no? Frente a nuestros padres la debatíamos, bueno, pero yo tengo que estudiar, bueno, pero si haces esto y acomoda tu pieza, estas negociaciones, bueno, acomoda tu pieza, si no acomodas tu pieza no te dejo salir con los chicos para dar una vuelta. Las normas a veces tienen, no a veces, siempre tienen ese espacio que se pueden poner en duda o que se pueden nada más y nada menos que negociar, ¿sí? Bien, otro ejemplo, o les pongo yo un ejemplo, a ver qué me dicen ustedes. ¿Consideran ustedes justo que toque el timbre del recreo en la hora de clases? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando recreo. Bien, primero porque, ¿qué marca el timbre? Una conducta. O sea, el timbre toca y ustedes saben que tienen que levantarse para ir al recreo. Perfecto. ¿Qué pasaría si... ¿Estarían de La clase acuerdo? se ¿Sacar el timbre perdería. o el recreo? Ni no ¿No? habría descanso. No habría... ¿Qué más? Y se va a armar quilombo seguro. ¿Qué va a pasar con eso? Si yo saco una norma que regula un comportamiento, lo que va a producir es un efecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no sé, vamos a sacar el recreo y van a tener módulos de 1 hora y media, seguramente que más de uno va... ¿Y de dónde lo vamos a justificar? Lo van a justificar desde muchísimos lugares. Por ejemplo, van a decir, no, bueno, pero si nosotros nos vamos al recreo no podemos ir al baño, o si nosotros nos vamos al recreo no podemos tomar agua. Van a buscar, ¿qué cosas? Van a buscar argumentos, ¿para qué? Para justificar lo que estamos haciendo. Así que la moral tiene que ver con el conjunto de normas que yo considero justas y buen comportamiento. ¿Qué pasa con la ética? Si la moral es el conjunto de normas que considero buenas y justas, la ética va a reflexionar sobre por qué es justo. ¿Estamos hasta ahí o vuelvo? Yo voy a poner un ejemplo que con el ejemplo van a saberlo identificar y van a poder marcar la diferencia. Vuelvo a lo que dije recién. La moral es el conjunto de normas que considero justas y buenas. ¿Sí? La ética se va a preguntar el por qué esas normas son justas y buenas. Entonces, la moral va a ser, por ejemplo, si lo pasamos a una pregunta, ¿qué normas son justas y buenas? Y la ética se va a preguntar, ¿por qué esas normas son justas y buenas? Cuenta, la moral dirá que está mal mentir, que mentir está mal, ¿sí? Eso va a decir la moral. Todos internamente sabemos que mentir está mal. La ética se va a preguntar, ¿por qué mentir está mal? ¿Sí? Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué mentir está mal? ¿Qué va a pasar? Las respuestas de nuestro comportamiento van a tener que ver con la justificación que nosotros le demos. La famosa mentira piadosa. ¿Alguna vez dijeron una mentira piadosa? ¿Por qué hablo de esto de mentira piadosa? Porque muchas veces uno... A ver, vamos al punto. ¿Ustedes consideran que mentir está mal? Depende de la situación. Sí. Bien. Algunos creen que sí, o que depende de la situación.
ese depende de la situación, o la forma que yo justifique eso que voy a hacer, o que voy a decir, o que voy a pensar, tiene que ver con la ética. ¿Sí? Hay una diferencia entre la ética y la moral. La moral es el conjunto de normas que consideramos buenas y justas, y la ética es preguntar por qué esas normas son buenas y justas. Otro ejemplo, bueno, no sé si algunos de ustedes manejan, están en edad algunos de manejar, creo que, no sé si algunos tienen más de 18, o por ahí manejan igual. Conductor de un automóvil, pasar el semáforo en rojo, ¿está bien o está mal? Y está mal por norma, pero si está apurado, bueno. Está mal, pero yo estoy llegando del trabajo. En ese caso no se justifica, pero por ejemplo, si vos tenés una ambulancia atrás que te está haciendo seña de luces que tiene que pasar, en ese caso sí se justifica pasar en rojo. Exactamente. Puede generar qué, pero bueno. Sí, puede generar un choque, puede generar consecuencias, que es lo que decía Enzo también, ¿no? Esto es muy importante, las consecuencias de lo que yo hago. Bien, bueno, entonces, cuando el porqué de las cosas, de las normas, por qué está bien o por qué está mal determinada conducta, ahí estamos haciendo una reflexión ética, ¿sí? Después yo les voy a pasar, un archivito donde ustedes van a leer y van a revisar y van a volver a leer y van a volver a revisar, porque esto es una diferencia muy básica que necesitamos saber y que necesitamos entender. Entonces yo repito el ejemplo que puse recién, pero dependiendo de las justificaciones éticas que uno le da, la mentira se puede justificar, ¿sí? No significa que esté bien, uno la justifica. Por ejemplo, no sé, me encuentro con un amigo y le digo, ¿pasaste el semáforo en rojo? Sí, lo pasé, pero no venía nadie. Pero llegaba tarde al colegio. Nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces, no actuemos de una manera ética. ¿Por qué? Porque estamos buscando argumentos que no son reales o que por ahí son justificados desde nuestra propia creencia, ¿sí? Bien, ya está por cortar, cuando se corte vamos a volver al mismo link, obviamente. Entonces, no se preocupen si por ahí no entendieron eso, porque que quede claro es que nosotros trabajamos sobre tres elementos, tres conceptos muy importantes, que es la conducta, la moral y la ética. En base a la conducta, la moral y la ética, vamos a ir desarrollando diferentes temas con los aportes que va a dar la bioética como ciencia. La bioética es una ciencia, como les decía, una rama de la filosofía, por eso se pregunta el por qué. ¿Por qué esa persona actuó de determinada manera? ¿Se actuó de buena forma o actuó de mala manera? ¿Lo que hizo esa persona estuvo bien o estuvo mal? ¿Sí? Perfecto. Hagamos. Bien, bueno. Mientras que va ingresando el resto, mientras yo estoy haciendo la admisión, repito lo que decía al final. Si por ahí es la primera clase, y de hecho, ¿cuál es digamos, tema que tiene por ahí esta materia? Que al trabajar sobre situaciones tan reales o tan prácticas,
vamos a encontrar con que en la mayoría de las veces, y no sé si todas las veces, no vamos a estar de acuerdo uno con el otro, pero lo que vamos a intentar hacer es que entre todos podamos reflexionar. Yo creo que ese es el objetivo de la materia, ¿no? Reflexionar acerca de estos tres conceptos que tenía, reflexionar acerca de la conducta, reflexionar acerca de lo que considero bueno y lo que considero malo, y sobre todo pensar por qué las cosas que hacemos, las hacemos. Entonces, cuando yo les decía recién el ejemplo este de la mentira, pasa que a veces, por ejemplo, uno construye una justificación. ¿Qué significa eso? No sé si alguna vez se lo dijeron, pero a veces pasa de decir, bueno, pero ¿por qué me dijiste eso? Y porque lo sentí. ¿O por qué me dijiste de esa manera? Y porque es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Muchas veces pasa que uno mismo busca argumentar su conducta desde una mirada individualista. Por ejemplo, no, porque a mí me gusta hacerlo de esa forma. Porque a mí manera. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando uno trabaja estos temas, que son temas muy cercanos a nuestra realidad, para decirlo de una manera más concreta, vamos a tener diferencias. De hecho, otro de los elementos que tiene la bioética es trabajar sobre los dilemas. Dilemas. ¿Qué es un dilema? ¿Usted sabe lo que es un dilema? ¿Alguna vez han tenido algún dilema? Como un problema, algo así. No, la verdad. Sí. Bien, es un problema que genera una respuesta, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la bioética trabaja sobre dilemas éticos. Pone en la respuesta que se da frente a una situación problemática. Vieron que uno, desde las miradas de las ciencias exactas, tiene una fórmula matemática por un resultado. Ese resultado puede ser exacto, perdón, puede ser exacto o puede ser, no sé bien cómo se dice, pero puede ser un resultado sano, o hay resultados que por ahí no son tan exactos. Cuando por ejemplo, a mí me pasaba con mi profe de matemática, que me decía, bueno, está bien el proceso, pero el resultado no está tanto el resultado, sino el proceso en sí. Por eso que por ahí el resultado como que se manipula un poquito, dependiendo de cómo se hizo un proceso. En este caso, cuando hablamos de las ciencias sociales, es una se plantea un problema que tiene que tener una solución. La solución a ese problema va a depender de todas las cosas que nosotros venimos hablando y venimos mencionando. Por ejemplo, la moral, de lo que consideremos bueno y justo, va a depender de las consecuencias de esos actos, va a depender del esfuerzo que me requiera a mí hacer una cosa o hacer la otra. Y por ejemplo, una que se usan para explicar qué es un dilema ético, es como por ejemplo, el caso de una toma de rehenes en un banco, ¿sí? ¿Vieron una toma de rehenes de un banco? Millones de peligros, rehenes, situación donde hay gente que ha entrado a robar un banco y que toma de rehenes a la gente que estaba ahí. Si ustedes fueran policías, ¿cómo actuarían frente a esa situación? A ver, pongámonos en un rol. Si fueran policías y lo llaman, imaginen, no sé, series íconos de este tema, ¿no? La Casa de Papel, esas series españolas que tratan siempre sobre robos y esas cosas. Si yo soy un policía y me llama y me dice, bueno, en tal lugar hay un asalto, hay una toma de rehenes, ¿cómo actuaría yo siendo policía? Tienes que negociar con el que tienen los rehenes para ir liberando a las personas. Bien, negocio para que vayan liberando los rehenes. ¿Actuaría de la misma el ladrón que está dentro del banco? Obviamente que no. El policía va a actuar de una forma, norma de considerar bueno y justo, y el ladrón va a actuar de su forma, lo que considera bueno y justo. A lo mejor el ladrón considera justo robar al banco
para dárselo a los pobres, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Que un dilema ético, todo esto que yo estoy diciendo, después lo van a tener en el material en Classroom, así que ustedes pueden ir tomando nota en su carpeta o pueden directamente después volver a leerlo ahí. Entonces, un dilema ético es una situación problemática que plantea una respuesta. Esa respuesta va a depender de los valores y los principios que yo pongo en juego. Que se utiliza mucho para ejemplificar lo que es un dilema ético es, por ejemplo, robar, no sé, robar una farmacia porque no se puede medicamento, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo planteo estas situaciones, no estoy planteando si está bien o mal, sino estoy planteando una situación. Una persona que roba una farmacia porque no tiene plan un medicamento. Si yo fuera policía, actuaría justificando la decisión de tomarlo prisionero a esa persona porque infringió la ley, porque robar. Pero si yo soy la persona, tengo mis argumentos para hacer y para llevar adelante esa conducta, ¿sí? Entonces, cada situación tiene que ser analizada en un contexto integral. Y con respecto a lo que yo decía recién, de que la bioética estudia la conducta, estudia la ética y la moral, y el cuarto elemento muy importante de la bioética es la persona. ¿Qué es la persona? Nosotros nos podemos preguntar, en realidad no qué es la persona, sino cómo se construye la idea. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, digo, bueno, ¿cómo se construye la idea de persona desde una mirada teórica? Podríamos andar desde la mirada filosófica. Pero en la cuestión práctica, que ahí vamos a ir justamente a la actividad que tenían que hacer ustedes para hoy, que ustedes, muchos la han cargado ya en Classroom, después yo les voy a hacer la devolución sobre eso. Pero, ¿cómo se construye la moralidad en una? ¿Hacemos sabiendo lo que está bien y lo que está mal? No. ¿La moral se construye o se nace? ¿Qué piensan ustedes? Construye con las personas que te rodean. Bien, exactamente. La moralidad se va construyendo, sobre todo en contexto. Cuando nosotros éramos chicos, no sé si le pasaba a ustedes, pero por ahí de la casa, ¿no? Y la mamá, papá, el tío, el que sea, le decía, no rayé la pared. Y yo me pasa con mi sobrinita por ahí, no raya todavía, pero los niños se quedan mirando como diciendo, y hacen este gesto, o a veces dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo rayar la pared? Y uno trata de orientarlo a que esa persona que recién está construyendo su moralidad vaya identificando lo que está bien o lo que está mal. Como por ejemplo, no sé, no le saques eso a tu hermana porque, no sé, una clase, y uno va como adulto tratando de orientar a que esa persona actúe de una determinada manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la persona como un ser que pensar, la persona no nace siendo persona, sino que se va construyendo, el ser humano va construyendo su identidad. Entonces nosotros vamos a trabajar a la persona como el centro de la bioética. Porque en la bioética médica no vamos a trabajar la relación paciente-médico, sino que vamos a trabajar la persona que puede llegar a ser un paciente, que puede ser un médico, que puede ser un abogado, que puede ser un político, que puede ser un estudiante. Entonces, la idea es pensar a la persona como un ser en construcción. Lo que ustedes son ahora no es lo mismo que han sido hace 4 o 5 años. No somos los mismos de lo que hemos sido el año pasado. Hemos aprendido, hemos reaprendido un montón de cosas, y obviamente que tampoco vamos a hacer lo mismo de acá a 10 años, ¿sí? Que tenía que ver un poco con el ejercicio que yo voy a hacer. La persona, entonces, es un ser en construcción, pero es un ser en el mundo, ¿sí? Que habita el mundo, para el mundo, porque la persona tiene una responsabilidad para el mundo, y sobre todo, es un ser con el mundo. ¿Qué significa este mundo en el mundo y ser con el mundo?
que la persona no puede prescindir del medio y de los otros. O sea, yo no soy un ser, si bien tengo mi individual instrucción como persona, está basada en lo que los otros también me devuelven a mí. Por ejemplo, mi nombre, yo pongo siempre por ahí esto, ¿no? Mi nombre, mi primer nombre es Silvana. Yo me llamo Silvana Lucía. Cuando mi hermana más grande, yo nací, mi hermana más grande tenía 1 año, meses, 5 meses, todavía no hablaba. Mi hermana no le salía a decir Silvana, porque era largo el nombre, o no sé, todavía era muy chiquita, y entonces me empezó a decir Lulu. Y cuando me iban a visitar, esto no es que me acuerde, obviamente, me lo contó mi mamá, pero cuando me iban a visitar, mi hermana más grande, y la gente, ¡ay, qué bonita! Es bonito cuando eran chicos, pero cuando la gente iba a visitarme, mi hermana más grande les decía a esas personas que yo me llamaba Lu. En un momento, después fueron pasando obviamente los años, fui creciendo, y hoy en día, en todas las partes donde yo, en el colegio, ustedes, los otros profes, mis amigos, y de hecho yo me reconozco también como Lu, porque es como que yo tomé ese nombre, esa identidad, y solamente, por ejemplo, cuando voy a hacer algún trámite de ANSES, cuando voy a la facultad, que estoy anotada como Silvana, ahí me dicen Silvana, y a veces a uno le pasa que no se reconoce solo, sino que además nos han brindado como respuesta. Yo pongo este ejemplo que en realidad por ahí ustedes dirán, sí, a mí me dicen tal o me dicen tal apodo, que tiene que ver con esto de en el mundo, con otros también, pero sobre todo para los otros. Y en este sentido, la persona es el centro de la bioética, o sea, nosotros no, por eso a los animales desde el punto de vista de la fauna, pero sí vamos a analizar, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una situación delicada con respecto a la Patagonia, ¿qué conducta del ser humano afecta el desarrollo normal de la flora y la fauna, por ejemplo? Los incendios intencionales. Nosotros, ¿por qué decimos que los incendios? ¿Por qué castigamos a aquella persona que prende fuego en los lugares donde no debe? Porque las consecuencias que trae sobre el medio ambiente son negativas. Entonces, esto como un eje recién. Entonces, la persona es un ser con el mundo, con otros, en el mundo, porque tiene cuerpo, porque no solamente es alma, y para el mundo. Y ahí vamos a lo que tenían que hacer para hoy. Cuando yo hablo de la persona la vamos a analizar desde lo que hemos visto también un poco en psicología hace un par de años, cuando yo hace un par de años, pero ustedes hace un par de años atrás. La persona es un ser integral. Yo no puedo separar a la persona desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, todo. Bien, ¿en qué consistía la actividad? Yo les preguntaba, les planteaba una pregunta, ¿no? Y ¿se acuerdan cómo estaban planteadas las preguntas? Sobre la cual tenían que hacer la actividad. Decía como de 10 años. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Ese ves, ¿qué característica tiene? Porque por ahí después yo me di cuenta, y esta actividad la hice, muchos años que no la hacía, la hice uno de los primeros años que tuve, los primeros años de la materia, que ya les voy a explicar por qué la hice con ustedes. Ese ves, ¿cómo te ves dentro de 10 años? En la respuesta. Voy a saber cómo me voy a ver dentro de 10 años. ¿Cómo? Que no voy a saber cómo me voy a ver yo. No sé. Exactamente. Que no puede ser del todo cierto, porque es una suposición. Claro, porque uno no sabe cómo, o sea, no tiene la máquina del tiempo de decir, bueno, pásame al
2030, 10 años más, me veo así, listo, vuelvo, copio y hago el collage. Es difícil decir cómo me veo, y capaz que yo tampoco puedo decirles a usted cómo me veo dentro de 10 años, porque es difícil pensar en esto que estamos diciendo, de que la persona es un ser de construcción. Te puede pasar algo mañana que ya te cambie tu vida, te puede salir la posibilidad de viajar y todo lo que vos pensabas, no en el momento, sino que fue cambiando a lo largo de los días. Y después cambiamos la pregunta. ¿Cómo era la segunda pregunta? Quisieras que fuera tu vida. Bien, ahí cambia la cosa. Vieron que cambia, aunque parezca una tontería, no es lo mismo preguntar cómo te ves que cómo te ves, como bien decían ustedes. Es muy difícil tratar de identificar cómo me voy a ver de acá a 10 años, porque yo no sé lo que me puede pasar, no sé cómo voy a actuar frente a determinadas situaciones. Como les decía, me sale un viaje y no me voy, o me sale un viaje y si me voy, no sé, por decir algo. ¿Cómo te quisieras? Ese quisieras, y acá voy a explicar por qué elegí esta actividad y les voy a contar. Esta actividad es una de las actividades que se hace mucho en los talleres de orientación vocacional, que uno hace generalmente en sexto año, en el caso de ustedes sexto año, la cantidad de años en el secundario. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve un poco para pensarnos, como bien decía recién, como seres en construcción, pero también pensar que todo lo que nosotros querramos ser mañana, digamos, no importa si es dentro de 5, 4 o 20 años, va a estar a través de acciones que entonces, por ejemplo, si yo me pregunto quién soy, uno podría quizás responder de una manera hasta concreta. Bueno, yo soy tal persona, o yo soy tal otra. Pero si yo me pregunto hacia dónde quiero ir, también me podría preguntar, y en estos sentidos yo les decía recién que se hace en la relación vocacional, porque tiene que ver con preguntarnos, y esto quizás un poco pareciera un poco filosófico a esta hora de la mañana, pero podríamos preguntarnos si todas las cosas hoy van a tener su resultado en el futuro. O sea, por ejemplo, si yo el día de mañana quiero ser ingeniero, lo que yo hago hoy, ¿me acerca a esa meta o me aleja? Entonces, en ese sentido, por eso yo decidí empezar, porque es importante también, para antes de hablar de la bioética y todo lo teórico y todo lo que viene después, es preguntarnos, nosotros como persona, las decisiones, los componentes que llevamos adelante, ¿cómo están atravesados? Están atravesados por valores, por principios, por decisiones, y pensar un poco también esto recién de todo lo que ustedes hacen ahora. ¿Los va a ayudar a acercarse a eso que se imaginan de acá a 10 años? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 50 y 50, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Bien, todo lo que yo hago hoy, o lo que han hecho dentro de estos últimos año y medio, bueno, no sé tanto año y medio, año y 4 meses, 5 meses, ¿los acerca a la meta con la cual ustedes sueñan de acá a 10 años? ¿No? No. Sí. ¿No? Bien. ¿Sí? Pueden responder no, sí, o pueden responderlo internamente cada uno, en ese sentido no. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima? Cuando son preguntas así muy, muy personales, a veces uno tiene como ese miedo, esa vergüenza, pero ¿a quién me quisiera contar cómo se ven de acá a 10 años? Simplemente es contar, después ustedes me van a mandar, muchos no lo hicieron, en Classroom, el collage, ¿cómo se ven de acá a 10 años? ¿O qué han hecho?
¿Nadie? Vamos, alguien anímese. Acá, yo les decía, hay que participar mucho, porque si no ustedes se aburren. Los que me conocen saben que yo podría estar mucho tiempo hablando, pero no es el objetivo. Entonces, antes de eso, les voy a explicar. Nosotros, me olvidé de decir la cuestión técnica. Nosotros vamos a tener, de la misma manera que teníamos en historia, vamos a tener una clase, yo subo la actividad, o sea, la semana que viene no va a haber, esa semana ustedes van a tener el tiempo para hacer la actividad, y después la otra semana ponemos en común las actividades. Semana de por medio, esa semanita ustedes la toman para hacer las actividades y también completar obviamente las otras materias. Bien, ¿alguien quiere compartir? Por ejemplo, a mí Bien. me gustaría, o me veo así, que en lo posible, por ejemplo, ya teniendo un título, si se puede ser de arquitecto, y ya trabajando eso para poder no tener que ser mantenido, por así decirlo. Bien. ¿Y vos crees que eso que te imaginas de acá a 10 años, por algunas acciones que vos estés haciendo hoy que te acerquen a esa meta? Quizá que sí, por ejemplo, no lo digo mucho, pero por ejemplo esto, el colegio, todas las materias de especialidad me van ayudando a formarme después para el título, por ejemplo. Me ayudan. Bien, perfecto. Sí, sí. Y el punto, porque se acuerdan que yo les ponía la actividad y les decía que ustedes tienen que, como les decía esto, la persona es un ser integral. Por ejemplo, el punto de vista personal. Enzo. No siendo alguien arrogante, que lo que consiga saber de dónde vine, dónde estuve para poder llegar a donde estoy. Bien, perfecto. Tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Como uno, y también otro de los argumentos por los cuales elegí esta actividad, que tiene que ver justamente con entender, por dado siempre, a lo mejor ustedes también tienen esa misma pregunta, se las respondo antes de que me la hagan, a lo mejor no se les ocurrió, pero muchos preguntan, ¿qué tiene que ver esta materia bioética con la especialidad? ¿O qué tiene que ver esta materia con el secundario? Y tiene que ver justamente con esto que yo les decía. De acá a 10 años, ustedes van a estar atravesados por diferentes circunstancias. Buenas, no tan buenas, no tan malas, pero circunstancias al fin. Y lo que intenta hacer esta materia, desde la humildad, ¿no es cierto?, del desarrollo del día a día, reflexionar acerca de aquellas cosas que nos atraviesan el día a día, y que ustedes puedan decir, bueno, durante los 7 años del colegio, las materias de la pastoral o de me han ayudado a poder conformarme como un ser humano que tenga en cuenta principios y valores. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado o no, pero un lema, ¿sí?, que es formar no solamente grandes técnicos, sino formar excelentes personas. Que no es algo que venga, que se pueda comprar en la cantina, no es que uno va a que sea buen técnico, buena persona. La idea de esta materia es ir construyendo entre todos y darnos herramientas mutuamente para poder que el día a día nuestro y nuestras decisiones, como bueno como malo, también sean conscientes y racionales. Y un ejemplo muy práctico que siempre yo hago también en esta materia, sobre todo cuando me preguntan, el año pasado me preguntaron mucho, y también llegamos a la conclusión, capaz que el último día del año podamos responderla por sí o por no. Me decían, profe, pero a nivel práctico, por ejemplo, desde el punto de vista ético, ¿gustaría que yo sea un profesional ético con respecto a que sea un profesional que no sea ético? Y ahí tiene que ver con lo que decía Enzo recién, ¿no? Imaginen ustedes el tema de la profesionalidad. Ustedes cuando se reciban, de lo que sea, van a tener que hacer un juramento, ¿sí? Un juramento ético. ¿Y qué significa hacer? Lo que significa es que ustedes, lo que vayan a hacer, lo van a desarrollar desde una mirada orientada hacia el bien de la sociedad. O sea, por ejemplo, no sé, en el caso de construcción,
si ustedes tienen que construir, por ejemplo, un departamento en un determinado yo pongo este ejemplo, y ustedes van a decir, bueno, profe, pero yo no quiero ser ingeniero a nivel general, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen, bueno, van a tener que construir un determinado edificio en tal lugar, y en ese lugar habita una familia, por ejemplo. El tiempo atravesado por decisiones éticas. No sé, pasa mucho en el gobierno, por ejemplo, ingenieros civiles que dicen, bueno, este puente al gobierno le va a salir, no sé, 400 millones de pesos. Y el gobierno le pide, bueno, pero facturame por 500, así esos 100 millones de pesos quedan ahí en negro. Y son decisiones éticas que uno va tomando. ¿Y qué hacen en la labor de profesional? Así como, por ejemplo, uno dice, bueno, yo soy, no sé, uno es docente, y si uno, no sé, se deja sobornar por un alumno, eso no es ético en la profesión. Entonces, por eso también tiene que ver con esto de cómo nosotros vamos trabajando nuestra persona y nuestros objetivos a largo plazo y a corto plazo, es poder reflexionar acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y si hay algo que yo estoy haciendo hoy que me perjudica en el futuro, pensarlo, ¿sí? En el caso, no sé, digo, por ahí no estudio o no hago la tarea. Entonces yo sé que si no estudio y si no hago la tarea, alguna consecuencia negativa me va a traer en el futuro, cercano o el futuro lejano, ¿sí? Bien, ¿quién más quiere leer? Compartir. Podemos ir haciendo así, si quieren, alguno desde el ámbito personal. Se imagina, yo no los quiero mandar al frente, para no decir lo que cada uno hizo, obviamente, pero digo, por ejemplo, algunos se imagina, no sé, viajando por el mundo, algunos se imagina siendo artista, no sé, algunos se imagina haciendo algo que no tenga nada que ver con la especialidad. No sé quién quería decir algo. Sí tiene que ver con la especialidad, pero me gustaría emigrar. Bien, ¿te gustaría emigrar? ¿Te gustaría irte del Tengo país? una ¿Sí? gran contradicción porque me encanta estar acá y todo eso, pero siento que para y para que mis hijos vivan bien, creo que es una posibilidad, pero no me iría de acá porque acá tengo mi familia, mis amigos y todo lo que es la idiosincrasia argentina. Bueno, nacimos y nos criamos acá, pero como tengo la posibilidad, si es que ahora sale el trámite, podría ser ciudadano italiano y bueno, eso sería muy bueno. Ciudadano de Italia, puede ser ciudadano de toda la Unión Europea. Y bueno, eso es un golazo para emigrar y es triste, pero estaría bueno estudiar algo en el extranjero también. O estudiar y después irme. Eso es algo que estoy resolviendo todavía. Bien, pero bueno, lo importante es ir entendiendo esta dinámica, ¿no? La bioética estudia la conducta, estudia la persona, y sobre todo nos tiene que dar la posibilidad de tener este espacio para nosotros mismos, ir descubriendo lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, por ahí uno dice, bueno, les repito, las decisiones que tomamos, hay una frase que dice, somos lo que decidimos, pero también, yo le agregaría, también somos lo que no decidimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno dice, no, bueno, no voy a hacer tal cosa, o pienso que tengo que hacer es familiar, o está el mandato social, etcétera, pero me juego por hacer algo que realmente esté justificado o argumentado. Y pensar que lo que decidamos, lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, también va a tener influencia a nivel emocional. Obviamente, lo que con también esto de irse, ¿no? Yo tengo una amiga que vive en Barcelona y extraña muchísimo, muchísimo el país, pero por otro lado también su decisión está condicionada por lo que decía Maxi, de la estabilidad económica, etcétera, etcétera. Entonces, toda decisión trae sus consecuencias y trae sus efectos o sus daños
con la... todo lo laboral, sin entrar por ahí tanto lo personal, ¿no? Uno se puede ver con hijos, sin hijos, viajando por el mundo, viviendo en Argentina o viviendo en otro país, etc. ¿Alguno no pudo identificar en qué aspecto se ve o en qué dimensión laboral se ve? En el sentido de que no sabe hoy en día qué ámbito laboral va a desempeñar. ¿Alguien no pudo hacerla a esa actividad? Yo, ¿O no se pudo... yo no tengo ni idea de que voy a estudiar, tipo, nunca, siempre lo pienso, pero nunca hay nada que me convenza. Tipo, no hay ninguna carrera que, eso es lo que quiero hacer de mi vida. Tipo, lo único que sé es que quiero hacer una carrera que me permita, no sé, viajar de vez en cuando y darme ahí los gustos que yo quiera tener. Bien. Bueno, pero eso es un punto, ¿no? Siempre se trabaja, también después me pueden decir si por privado, por ahí les puedo ayudar también, porque esa orientación siempre se trabaja, nunca se dice, bueno, vos vas a ser azafata de a bordo, por decir algo, no se dice así como concretamente, se empieza a descartar. Entonces también está bueno, descartando, como decir, mira, no, esto no me gusta, pero esto sí, entonces por lo menos tener como un punto de apoyo para ir construyendo una elección. En el caso que vos de que te gustaba viajar, bueno, también eso como un punto para arrancar, o que te pueda dar estabilidad económica, también está bueno. Con el tema de estabilidad económica a veces tenemos, lo digo por experiencia, en el caso amamos mucho hacer algo, pero no nos da estabilidad económica, entonces por ahí tenemos que decidir entre hacer lo que nos apasiona o vivir. En el caso mío, por ejemplo, yo vivo de lo que me apasiona, que es dar clases, ser docente, pero obviamente que sabemos que la estabilidad económica es relativa, ¿no? No es una profesión, una vocación que sea muy redituable desde el punto de vista económico. Pero eso no implica que yo no haya decidido ejercer esta... Tiene que ver con que cada uno también tiene prioridades, y eso también es muy importante. Bien, ¿algún otro más que quiera participar, que quiera contar? Otra cosa que le iba a decir, que antes de si alguno más quiere compartir, vamos a utilizar, para no utilizar el módulo que tendríamos en la materia, nosotros tendríamos los martes, presencial tendríamos los martes, de 9:15 a 10:35. Así que 10:35 estaríamos cortando. Bien, ¿alguno quisiera compartir? Yo, por ejemplo, profe, no, Sí. o sea, estoy estudiando ahora en construcciones, pensado menos por ahora no seguir nada con respecto a la especialidad. Bien. Pero sin embargo, ¿eso implicó que te costara, Iván? ¿O No, no? claro, sí, por ejemplo, a mí me ha costado capaz algunas materias eso, pero por vago nomás. Pero si no, me gusta, aparte también quiero terminar ahí, como tener un título. Bien. Eso es O muy sea, importante. siempre tener al menos una segunda opción. Sí, perfecto. Eso es lo que te decía recién, ¿no? De la actividad. Esta actividad, ¿no? De ver, de cómo nos podemos ver de acá a 10 años y tratar también de poder analizar y las decisiones que vamos tomando, ¿no? Iván decía, bueno, si bien no voy a seguir nada del título, es una decisión consciente que quizás el día de mañana, a lo mejor de acá a un año y medio, él termine trabajando, no sé, como maestro mayor de obra y también se le permita llegar a tener otro, o no. Las decisiones son diarias, pero también a lo que vamos con respecto a la materia es que estas decisiones que nosotros tomemos sean conscientes y responsables, ¿no? Ya sea negativas, pero siempre la posibilidad de ejercicio consciente de la libertad,
¿sí? Después ya cuando veamos la persona vamos a ver las características de la persona. Pero no podemos analizar a la persona de una mirada que somos y que queremos de acá a 10 años, ¿no? Bien. ¿Algún otro? Esto la pueden pensar, el que quiera responder la puede responder, si no la responden internamente. Yo por ahí veo que algunos se ríen porque responden solos mentalmente. Desde el punto de vista físico, ¿se imaginó? Obviamente que sí, ¿no? Más grande, todo, pero desde el punto de vista físico, ¿alguno hace algo que de acá a 10 años pueda cambiar su físico? Que diga, bueno, yo año tener cierto físico, no, ojo, no hablando de estereotipos, no estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de acciones que uno hace, porque también el cuerpo de la persona es parte de... Pero si alguien hace algo físico que diga, bueno, yo quiero hacer esto, bueno, no está acá Juan Cruz, Vaz, que hoy me escribió esta mañana, está en instituto, un trabajo de quizás también puede ser algo profesional para él de acá un par de años, ¿no? Pero me refiero a algo físico, así como decir, bueno, a mí me gustaría tener cierta, no sé, y no es hablar de estereotipos, repito, sino también considerar que el cuerpo es parte nuestro, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de 10 años, no sé, quizás un poco más dolorida de los huesos, por una cuestión obvia, pero creo que también eso forma parte de un proceso, ¿no? De la persona considerar, ¿no? Somos cuerpo también. Bueno, yo, profe, este verano estuve trabajando, Sí. trabajé en una obra y bueno, en enero también, estaba en una... Y bueno, ahí me di cuenta que para el trabajo, o sea, soy como muy aguantador, por decirlo así. Uh-huh. Por ejemplo, trabajaba todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta las 12 en un negrido. Y estaba todo el día andando así y, por ejemplo, o sea, no me sentía cansado, entonces yo pensaba que en un futuro como que estoy preparado para... El cuerpo es un elemento fundamental de cada uno de nosotros y hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, no trabajarlo desde el punto de vista de la fuerza, hacer esto que decía Iván, cuidarnos, caminar, porque también es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra estructura, ¿sí? No solamente lo espiritual. Bien, bueno, cerrar la idea. Ustedes van a, como les decía recién, ahí en Classroom yo les voy a subir un material teórico que es lo que todas estas cosas que yo fui diciendo sobre la ética, tener unas actividades para hacer sobre eso, y la vamos a corregir el martes 23 de marzo, que es la semana que viene, ¿no? Bien, con respecto a eso, nada más de mi parte. Con respecto a la actividad de recién, yo las voy a ir devolviendo, le voy a hacer una devolución. La aviso, hágalo, súbalo a Classroom, así vamos completando todo bien desde el principio de año. Bueno, chicos, antes que se me corte, cualquier duda que tengan, está habilitado el WhatsApp, ustedes ya saben. Les agradezco que estén como siempre. Y bueno, estamos viendo en el recreo del cole. Cualquier cosa que necesiten, alguno que necesite algo, me avisa ahí en el cole, nos vemos. O si no, me manda un mensaje. Sí. Hacíamos para el 23 y era para la semana que viene, no la otra,